Hola, buenas tardes. Vamos a hacer una presentación, una breve reseña del libro del doctor Alberto del Castillo Troncoso, que será editado por el INERM, que se llama La matanza del jueves de Corpus, fotografía y memoria, que gira en torno justamente a esa matanza del 10 de junio, del Halconazo. Así como el 68 tuvo un impacto profundo en la conciencia nacional, también el Halconazo del 71, del 10 de junio del 71, tuvo un impacto a nivel general muy importante, porque eran estudiantes a los que se les reprimió, a los que se les golpeó, a quienes se les disparó. Y el recuento que hace el doctor Alberto del Castillo en este libro es muy interesante porque viene a consolidar esta carrera que ha realizado él con los años a través de la fotografía. Es decir, usa la fotografía como documento histórico y social, aunado a un vínculo estético de la imagen, y con ello va a hablar y va a mantener un discurso alrededor del evento. Es decir, hace una historia gráfica a partir de las imágenes y además va a poner en la palestra una serie de elementos para la fotohistoria. ¿Qué fotógrafos, dónde, quién, cómo, en dónde estaban? Y esa es la gran riqueza de este libro, que de alguna manera nos va a presentar archivos particulares, archivos públicos. Creo que con este material él alcanza a tener, igual que con su libro del 68, que es muy interesante, porque leer a través de las fotografías es hacer otra lectura en su propio contexto. Y lo que hace Alberto es hacerlas hablar a partir de contextualizarlas, hablar del momento histórico, de las fuerzas que estaban de gobierno, de las fuerzas estudiantiles, de las fuerzas que estaban en antítesis justamente en la época de Luis Echeverría Álvarez. Y me parece que es muy importante la manera en que va a ir analizando las fotografías. He platicado con él en este ámbito y es muy interesante porque escarba cada una de las imágenes y las va analizando hasta sus últimas consecuencias. Hay una imagen de la marcha, cuando va en camino a la marcha, que al fondo se ve una guardería, se ven unos niños y se ven unos jovencitos con los libros de texto gratuito que usábamos, imagen de González Camarena, la mujer patria, que es una mujer bellísima, con la que crecimos muchas generaciones en los libros de primaria. Y este ojo agudo y crítico del doctor Alberto del Castillo se dirige a ese análisis, a esa configuración, y va a ir trabajando estas secciones que conforman la imagen. Entonces vamos a tener muchas direcciones, vamos a ver cómo algunos archivos nos proveen de información cuando hacían las mantas, por ejemplo, en la Facultad de Economía, en donde vemos a una mamá con su hijo tirados en el piso pintando una manta, y lo que nos está diciendo es que después del 68 hay un involucramiento de mujeres, de niños, de familias alrededor de estos eventos, deseo de transformar al país, que no había posibilidad de negociación, y por eso las fuerzas del orden entraban, porque los gobiernos estaban negados a modificarse, a transformarse, a negociar, a hacerse un lado, a ver cuáles eran las demandas. Y yo creo que es lo que se va a ver de manera muy clara justo con las fotografías. Y creo que esta es la clave del trabajo de Alberto del Castillo con la fotohistoria, con la historia gráfica, que se vuelve también una historia de la mirada y que es algo que ha trabajado constantemente en los libros de Rodrigo Moya, el último, que es el de Marco Antonio Cruz, que es un libro maravilloso que además contextualiza estas fuerzas del Partido Comunista y del gobierno. Y en este caso vamos a ver cómo los jóvenes que estaban en la Normal, deseosos de hacer una fiesta porque iban con sus mantas, iban todos alegres, iban con sus hermanitos, acabaron con golpes y chacos y fusibles y rifles. Entonces es muy interesante porque hay fotografías en donde se ven los camiones de los que iban a golpear y cómo los llevaron al lugar, se les ve armados, se les ve disponiendo dónde iban a colocar a los halcones y de qué manera, las corretizas alrededor de la Normal allí en la calle de San Cosme. Me parece que es un material
muy interesante por lo inédito, la mayor parte de él, la recolección que hace en la hemerografía, que esa es otra parte muy importante también, y ya a la vuelta de los 50 años, estos 50 años cuando hacemos una evaluación y un análisis, podemos ver estas fotos y la manera en que realmente dotan de sentido a los estudiantes, les dan la razón y los llevan a una condición de abuso de autoridad y del ejercicio de la fuerza, ¿no? Entonces creo que uno de los parámetros que usa Alberto del Castillo es muy claro, que es esta película de Roma de Alfonso Cuarón, en donde vamos a observar desde la vida cotidiana y a través de personajes entrañables y queridísimos que conforme se va desarrollando la película, cada vez más los entendemos y los vivimos como propios, ¿no? Y este parámetro de cómo estaban los halcones, dónde se entrenaban, dónde es el lugar donde se llevan a cabo estos actos de represión y estos actos terribles que nunca pensamos que un Estado podría realizar en contra de sus propios ciudadanos. Y dolían mucho porque eran estudiantes, eran gente pacífica, eran madres, eran niños. Entonces creo que en ese sentido tiene todavía una situación y una condición mucho más endurecida hacia la población, ¿no? El libro nos va a meter en una dimensión, en una cuarta dimensión dentro de la imagen fotográfica, con textos, con material visual y haciendo una cronología de los eventos que nos van a ilustrar de manera clara qué pasó ese 10 de junio de 1971. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.